Bien, tenemos un ejercicio de geometría donde nos da un triángulo ABC y las distancias entre AB, que es 7 unidades, AC, que es 10, y el ángulo también B, que es 120 grados. Entonces nos piden hallar lo que resta, los otros dos ángulos y el otro lado. Para resolver este tipo de ejercicios es muy importante la gráfica. Entonces vamos a dibujar primero el triángulo que nos están describiendo en el enunciado, ¿sí? Y ponemos el nombre a los vértices, sí, arbitrariamente, con letras mayúsculas, A, B y C. Sí, la nomenclatura para los vértices son las letras mayúsculas, para los lados son las letras minúsculas, y también hay que tener en cuenta que para nombrar los lados hay que nombrarles con la letra minúscula al vértice opuesto. ¿Sí? Por ejemplo, este vértice es el vértice A mayúsculo, ¿sí? Y para poder nombrar el lado A, tenemos que fijarnos en el lado opuesto al vértice. Ese es el vértice A, el lado opuesto es este de acá. Por lo tanto, este de aquí va a llamarse A minúsculo, este lado de aquí, ¿sí? O la distancia BC, como pueden ver, del vértice B al vértice C sería la distancia del lado llamado A minúsculo, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros, el lado B minúsculo sería aquí, el lado C minúsculo sería aquí, ¿sí? Y si nos fijamos en el enunciado, el lado C minúsculo nos indica la distancia del vértice A al vértice B, y eso nos dan ya en el enunciado que son 7 unidades. Entonces el lado C es igual a 7, el lado B es igual a 10 y el ángulo B es igual a 120 grados. Entonces esta es nuestra gráfica del enunciado. Nosotros tenemos que hallar el lado A, este de aquí, y el ángulo este de aquí y este ángulo de acá, ¿sí? Entonces, para poder hallar eso de ahí, tenemos que acordarnos de la ley de cosenos, que es esta de acá, ¿sí? La ley de cosenos. Para poder aplicar la ley de cosenos necesitamos estar en cualquiera de dos situaciones. La primera es tener dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos dos lados, y la segunda es tener los tres lados del triángulo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos lados. Si tenemos el ángulo B opuesto al lado B, obviamente. Entonces nosotros podemos hallar cualquiera de las otras incógnitas con la ley de cosenos, ya que cumplimos con una de las condiciones, que es tener dos lados y un ángulo. Para poder aplicar esto de aquí, tenemos que fijarnos que tenemos el ángulo B. Entonces, ¿dónde ocupamos el ángulo B en los tres enunciados de los cosenos? Aquí, en el coseno B, en la segunda. Entonces tenemos que usar la segunda forma de la ley de cosenos, que nos dice que es igual a b al cuadrado, sería 10 al cuadrado, es igual a al cuadrado, que no tenemos, que va a ser nuestra incógnita, a al cuadrado, más c al cuadrado, que es 7 al cuadrado, menos 2a por c, menos 2a es nuestra incógnita, y c es 7, por el coseno de b, por el coseno de 120, que es el ángulo que tenemos, ¿sí? Entonces listo, todo sería simplemente hacer álgebra, que nos quedaría 10 al cuadrado es 100, 7 al cuadrado es 49, a al cuadrado queda como a al cuadrado, menos 2 por a por 7 es menos 14a, y el coseno de 120 es menos 1 medio o menos 0,5, ¿no? Que quedaría de este lado. Seguimos resolviendo. Nos da que 100 es igual a 49 más a al cuadrado, este menos por este menos de aquí, por este menos de aquí, se hace más, menos por menos se hace más, y 14a por 0,5 es 7. C sería, no, sería A, 7a, ¿no es cierto? Aquí está un pequeño error, 7a. Y si se fijan tenemos un trinomio, ¿no? Un trinomio o una ecuación de segundo grado, ya que a está al cuadrado aquí. ¿Sí? Por lo tanto tendríamos dos respuestas al resolver. Tenemos que A1 es 4,45 y A2 es menos 11,45. ¿Cuál de las dos es la respuesta que nosotros buscamos o que necesitamos? Bien, estamos hablando de distancias, ¿no? La distancia desde
el vértice B hasta el vértice C, o la distancia del ángulo A minúscula, digamos, ¿sí? Para hablar de distancias no nos sirven los números negativos. Nosotros no podemos decir, nosotros nos desplazamos menos 10 metros, ¿no? O menos 5 metros. No hay cómo decir. Entonces no nos sirve en este caso la respuesta negativa. Si no vamos a tener en cuenta la respuesta negativa, solo la respuesta positiva, y de tal manera que el lado A es 4,45. ¿Sí? Entonces ya tenemos los tres lados y tenemos un solo ángulo. Podemos hallar cualquiera de los otros ángulos que nos resta de la manera más idónea es con ley de cosenos, ¿sí? En este caso vamos a hallar el ángulo C con la ley de cosenos. Por lo tanto, aplicaríamos la última forma de ley de cosenos porque es la única donde nombran al lado C con el coseno de C. Por lo tanto, vamos de este lado. Sería C al cuadrado, sería 7 al cuadrado, es igual a al cuadrado ya obtuvimos 445 al cuadrado, más b al cuadrado es 10 al cuadrado, menos 2 por a por b, menos 2 por a, que es 445, por b, que es 10, por el coseno de c, que es nuestra incógnita en sí. Para poder hallar esto de aquí, despejamos el coseno de c. Al despejar nos queda de esta manera y resolvemos todo lo que tenemos adentro y arriba, ¿no? Sería 49 menos 100 menos 19.80 sobre menos 89. ¿Sí? Entonces el coseno de c es igual a menos 70.8 sobre menos 89. Por lo tanto, el coseno de c es igual a 0,79 y listo. Luego, para poder hallar el ángulo, porque nosotros llegamos a esto, el coseno de c es igual a 0,79, ¿no es cierto? Para poder hallar el ángulo tenemos que hallar el arco coseno, o separar el c, el ángulo. Por lo tanto, c va a ser igual al arco coseno, o al coseno a la menos 1, de 0,79. Y así obtenemos el ángulo C, que es 37.81. ¿Sí? El ángulo C. 37.81. ¿Sí? Aplicando igual ley de cosenos. Por último, el último ángulo, el ángulo A, podemos igual hallar con ley de cosenos, con la primera forma de la ley de cosenos, ya que ahí nos nombran el ángulo A con coseno de A. O si no, podemos hallar de la manera más simple, más rápida, que es sabiendo que la suma de todos los ángulos dentro de un triángulo es 180. Por lo tanto, 180 va a ser igual a A más B más C, hablando de los ángulos, ¿verdad? Nosotros sabemos cuánto vale B y sabemos cuánto vale C. Por lo tanto, 180 va a ser igual a, que no conocemos, más 120 más 37.80. Por lo tanto, A es igual a 180 menos 37.80 menos 120, que es igual a 22.2. ¿Sí? Queden ustedes hacer de la forma con ley de signos. A ver si nos sale 22.2. ¿Sí? Tiene que salir el resultado. Por lo tanto, el ángulo A ha sido 22.2.